muchísimas gracias por vuestra acogida y por el aliento que nos dais, sin el cual probablemente no podríamos seguir adelante, porque solo lo que vemos en estas plazas nos da la fuerza, nos da la energía, nos da la gasolina necesaria para aguantar lo que tenemos que escuchar en los parlamentos, para soportar lo que tenemos que escuchar en los medios de comunicación. De hecho, parece que hay una gran contradicción, porque solo queda Vox. Algunos dicen que Vox está muy solo y otros dicen que hay que aislar a Vox, pero Vox es el único partido en toda España que es capaz de salir a la calle sin restricciones, sin vallas, sin afiliados del partido disfrazados de ancianos que juegan a la petanca, sin actores de reparto, sin paseos calculados. Vox es el único partido que en Canarias y en el resto de España puede ir a las calles, y puede ir a las calles con la cabeza bien alta, recibiendo vuestro aliento, mientras que otros no pueden ni salir del coche oficial sin que reciban el reproche espontáneo de los españoles que están hasta el gorro de este gobierno, que es enemigo de los intereses del pueblo. Y cuando un peninsular está aquí, yo creo que tiene, en primer lugar, que pedir disculpas, porque estáis muy lejos. Y muchas veces no somos conscientes. En el discurso público, seguro que lo veis todos los días en las televisiones nacionales, cuando escucháis hablar de la España vaciada, una España que tiene tantas dificultades en el mundo rural, porque está a 50, a 100 kilómetros de una capital de provincia. Pues más dificultades aún que la España vaciada tiene esa España insular que está tan lejos y que solo ha visto políticos corruptos y que solo ha encontrado a salvapatrias que quieren inventar una nación donde no la hay, con partiduchos como Vieja Canarias o como Corrupción Canaria, que para qué han servido. ¿Está el Canarias mejor que hace 30 años o está peor? ¿Para qué han servido? Para que luego vengan a dar lecciones diciendo que con Vox no se pacta, que hay que aislar a Vox. ¿Con quién van a pactar? ¿Con el Partido Socialista? ¿Con el de la prostitución? ¿Con qué partido? ¿Con el de la corrupción? ¿Con el que pacta con todos los enemigos de España? Pues que lo digan claro antes de las elecciones, pero luego a ver si pueden salir a las calles con la cabeza bien alta, como lo hacemos todos nosotros. Canarias, como otras muchas tierras de España, es castigada por su lealtad. Y todo el día estamos hablando de las nacionalidades históricas. En definitiva, estamos hablando de los que se inventan naciones donde no las hay y de los que meten más ruido y chantajean más. Pero aquí la historia está recogida en nuestro escudo nacional. Castilla, León, Navarra, Aragón. Y todos los que son leales a España, esas regiones, como lo es Canarias, ¿dónde están? En el furgón de cola. Las regiones gobernadas por los separatistas, ¿dónde han estado durante estos 30 o 40 años? Recibiendo los privilegios. Pero confundiendo a muchos ciudadanos de esas tierras, porque esa no es la fórmula. ¿Qué ha pasado en cuanto han querido aún más de lo que obtenían con chantaje? Que han intentado romper la patria, que han intentado robarnos a todos lo que nos pertenece en Cataluña y que todas las empresas, una detrás de otra, han abandonado esa tierra española. Y hoy Cataluña es más pobre por culpa de los separatistas que han utilizado Cataluña como excusa contra el resto de los españoles. Y por eso esos partidos que hoy aquí hablan de crear una nación no pueden ser una referencia. Porque ¿qué hay más importante? Una nacioncita, da igual insular o peninsular, ser una región de una de las patrias, una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad, como es España. Los canarios tenéis problemas añadidos, pero enfrentáis el mismo gobierno que el resto de los países. De hecho, esto no es un gobierno más. Esto es un gobierno culpable. Este es un gobierno culpable de las peores decisiones políticas tomadas de manera desaprensiva y a espaldas de los intereses de los españoles.
Yo recuerdo un líder político que ya no está, que les llamaba la banda. Peor que una banda. Son una manada de desleales a España, que tendrían que haber dimitido hace mucho tiempo, que han provocado todo tipo de escándalos políticos, que han recibido sentencias del Tribunal Constitucional, que en cualquier país de Europa habrían servido para la dimisión inmediata de todo el gobierno en manada. Pero ahí siguen sentados, vendiendo la soberanía al mejor postor. Ahora llegamos en unos días al Día de la Mujer. Para nosotros, por lo menos para los que somos hombres, todos los días son el Día de la Mujer. Para los que tenemos madre, para los que tenemos la fortuna de tener abuela, para los que tenemos hermanas, para los que tenemos hijas, no va a venir una gentuza, sean hombres y mujeres, a decir lo que tenemos que hacer, a darnos lección sobre cómo son las mujeres, sobre el respeto que merecen las mujeres. Eso es lo que queremos, que sean esas mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas, las que estén en el Consejo de Ministros, las que presidan los intereses que defiende el gobierno, y no una pandilla de indocumentadas y de desaprensivas que no saben hacer una ley, y cuando hacen una ley para proteger a la mujer sirve para que las mujeres estén más inseguras, para que a los violadores se les reduzcan la pena y para que algunos salgan de prisión. Y por eso este es un gobierno culpable de los futuros crímenes, de las futuras violaciones que cometan esos delincuentes reincidentes que saldrán a la calle por las leyes de este gobierno. Y nos atrevemos a señalar así al Consejo de Ministros, pero no solo a las desaprensivas que Pedro Sánchez ha sentado allí, a Pedro Sánchez también. Y digo esto porque, como se acerca el Día de la Mujer, Pedro Sánchez dice que va a cambiar las leyes para que el Consejo de Ministros sea paritario. Y que si son 7 hombres, tienen que ser 7 mujeres. El problema es que al final serán 20 hombres y 20 mujeres, porque cada vez hay más ministros. Nosotros lo que queremos es menos ministros, menos gasto político, más eficacia y menos tonterías de género. Y si en el Consejo de Ministros tienen que ser todas mujeres, pues que sean todas mujeres. Y si tienen que ser todos hombres, pues que sean todos hombres. Pero aquí no queremos cuotas, no queremos trampas, que solo sirven para que unas indocumentadas destruyan lo poco que queda de seguridad en España. Parecemos un gobierno culpable de la mentira a los electores, como ningún otro gobierno ha hecho en Europa. Lo que ha hecho Sánchez, que se olvida pronto, es engañar a los electores sobre sus pactos y al día siguiente de las elecciones formar gobierno con aquellos que había prometido que no iba a pactar. Pero sí, países de Europa donde dimiten porque han copiado un párrafo de una tesis doctoral. Y aquí un señor se ha presentado a las elecciones. Hemos visto los vídeos en horarios de máxima audiencia en televisión. Ha dicho que no iba a pactar con todos esos y acto seguido ha pactado con todos esos. Y aquí llevamos 4 años soportando esa gigantesca mentira que ha afectado sobre todo a los electores socialistas. Un gobierno instalado en la traición y que ha pactado con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Ahora, como consecuencia de ese gobierno que nos lleva a la ruina con unas políticas fiscales que hacen la vida imposible no solo a familias, a autónomos, a pequeños y medianos empresarios, sino también a las grandes empresas, pues vemos como hay una gran empresa que ha anunciado que se va de España. Y ha salido Pedro Sánchez a decir una frase que es que la patria no es solo aumentar el patrimonio. Pero ¿cómo se atreve a hablar de patriotismo? El que ha pactado con los terroristas y los ha incorporado a la dirección del Estado. ¿Cómo se atreve a hablar de patriotismo? El que ha pactado con el separatismo golpista, con los corruptos separatistas de Cataluña y los ha indultado y los ha sacado a la calle. ¿Cómo se atreve a hablar de patriotismo? Pero ¿cómo tienes tanta jeta, Sánchez? ¿Cómo tienes tan pocos escrúpulos? ¿Cómo eres capaz de seguir engañando de esta manera? ¿Cómo te atreves a estigmatizar a las empresas a las que arruinas? ¿Cómo te atreves a seguir mintiendo a los españoles? ¿Cómo te atreves a presumir precisamente de todo eso que has destruido? Un gobierno
que solo tiene una solución para todo. Para las grandes empresas, para las pequeñas, para los autónomos y para los asalariados. Impuestos, impuestos e impuestos. Trabas e impuestos. ¿Y para qué? ¿Para que se lo gasten en qué? En el perreo feminista, en prostitución, en corrupción, en chiringuitos, en subvenciones, y para que llamen a la inmigración ilegal, megáfono en mano, prometiendo un futuro imposible a gentes que viven en otros lugares, que vienen aquí engañadas, muchos perdiendo la vida en el mar, prometiéndoles un futuro que no se puede ofrecer a vuestros hijos. Hace poco gritaba por aquí una señora diciendo que su hijo lleva 5 años buscando un empleo, y estos megáfonos en mano, con el efecto llamada, intentando que media África venga a España. No es cuestión de insolidaridad, es cuestión de sentido común. Es un gobierno que no tiene escrúpulos para prometer lo que no puede prometer y para que la gente pierda la vida en el mar. Y después, cuando llegan aquí y no hay futuro, muchos acaban en la criminalidad. Muchos son incapaces de adaptarse también porque vienen con unos esquemas culturales totalmente incompatibles con los nuestros. Y además perjudican no solo a los españoles, sino a los que han venido a trabajar con nosotros legalmente, a levantar España, que son honrados, que han respetado las normas, que han acudido a un consulado, que han hecho un papeleo y que hoy están entre nosotros viendo como otros de su nacionalidad o también extranjeros entran por encima de las vallas o llegan ilegalmente, pasando por encima de nuestros guardias, de nuestros policías, no respetando ninguna ley, y luego cuando llegan aquí exigiendo ayudas y exigiendo poder vivir del mismo modo en el que viven en sus países. Pues eso se va a acabar con Vox, y da igual cómo nos estigmaticen, da igual cómo nos insulten, da igual que os llamen racistas e insolidarios, porque estas plazas van a seguir llenas. Racistas ellos, que les engañan y hacen que pierdan la vida en el mar. Racistas ellos, que financian asociaciones que colaboran con las mafias del tráfico de personas. Racistas ellos y esos comisarios europeos que vienen a España, como el bretón el otro día, diciendo: sigan ustedes fabricando los coches de combustión, porque aunque no se puedan vender en Europa, se los vendemos a África. ¡Qué colonialismo y qué racismo más asqueroso! Racistas ellos. Un gobierno que solo trae impuestos, que solo trae deuda, que solo trae ruina. De la mentira, de la traición y de la ruina, que no gobierna ni para hombres ni para mujeres, porque solo se ha dedicado a enfrentar a hombres y a mujeres. Por cierto, eran los más feministas. Ahora aprueban una ley trans según la cual se han terminado los espacios privados para mujeres, en cuartos de baño, en vestuarios, incluso en cárceles. Se ha terminado. Hoy un señor, alguno equivocado, y otro sin más con mala intención, dice que es una señora y al día siguiente puede entrar a un cuarto de baño de señoras, o puede cometer una violación y decir que es mujer y cumplir pena de prisión entre mujeres. Esas son las leyes que hacen esas indocumentadas que ha puesto el gobierno culpable de Pedro Sánchez al frente de los intereses de la gente normal. Y esos dicen que defienden a las mujeres. Ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los jóvenes ni a los mayores. Esos jóvenes que tienen que irse de aquí. Precisamente hablaba de la España vaciada. ¿Y qué veis aquí con el futuro de vuestros hijos? Ayer conocía a una chica joven en la isla de La Palma que había tenido que ir a trabajar a Suiza. 15 días en Suiza y en España el resto del tiempo trabajando de manera telefónica. Y les decimos a otros que tienen aquí espacio, cuando nuestros jóvenes aquí no lo tienen. Y a los más jóvenes que os han dado un bono. Algunos seguro que no habéis podido ni obtenerlo porque la gestión debía ser infernal. Un bono cultural para comprar votos, que ha sido robado previamente a vuestros padres con unos impuestos injustos. Los jóvenes no quieren esa migaja. Los jóvenes
de todo el mundo y de toda la historia tienen lo mismo de siempre. Quieren poder tener una vivienda, quieren poder tener un trabajo estable, quieren poder formar una familia y quieren poder tener una patria. Y todo eso es lo que les roba este gobierno. Un gobierno que habla mucho de los mayores, que dice que les sube las pensiones. Lo que no dice es que cada vez les cobra más impuestos a las pensiones. Un gobierno que dice que está al lado de los mayores, pero en cuanto se presenta una moción de censura con un hombre mayor, es un esperpento. Y todos se ríen de ello. Ahora, que la gente mayor, que vale solo para pagarles un poquito más en la pensión y para que estén calladitos, pero no sirven para que les escuchemos. Solo sirven como figurantes en el juego de la petanca de Pedro Sánchez. Solo sirven para eso. Ellos al final enfrentan a la sociedad, enfrentan a hombres y mujeres, enfrentan a mayores con jóvenes. Este es un gobierno de mierda. Un gobierno que ha traído la inseguridad a las ciudades y la falta de futuro a los ámbitos rurales. Un gobierno que trae la ruina con esas políticas climáticas de las que hablaban nuestros compañeros. Hemos votado en el Congreso de los Diputados la prohibición de exploración de nuestros recursos naturales y energéticos, con la que está cayendo, con las facturas de la luz y del gas como están. Y aquí se prohíbe explorar todo. Da igual que sea petróleo, que sea gas, que sea litio. Ahora que hablan del coche eléctrico, ni el litio se puede buscar en España. Y cuando esto se ha votado en el Congreso, solo Vox votó en contra. Y estas son las decisiones que nosotros entendemos que no pueden tomar los políticos de espaldas al pueblo, y que habría que preguntar a los españoles para que las decidan en referéndum. Como lo que han hecho es una chapuza, ayer nos hemos enterado de que la prohibición de fabricar coches o de vender coches de combustión a partir de 2035 se congela. Se hace una moratoria, porque le molesta a Alemania, pero es que no molesta a Alemania, molesta a Alemania, molesta a Italia, molesta a Hungría, molesta a Polonia, debería molestar a España, que es un país para el que la fabricación de vehículos es muy importante. Pero en realidad, ¿a quién molesta? No a los dirigentes, no a los que se pueden comprar un coche eléctrico. Molesta a la gente corriente, que está con su coche viejo y no puede cambiarlo. Molesta a la gente normal. Y aquí lo que se hacen es tomar decisiones con la excusa de la transición ecológica y energética, siempre de espaldas a los más desfavorecidos. ¿Y se toman dónde? En foros llenos de multimillonarios, como en Davos, a los que van prácticamente con aviones en helicópteros. Esos son los que toman las decisiones que nos afectan a los demás, porque han vendido también nuestra soberanía. Sale por ahí el presidente del gobierno viajando por todo el mundo, dándose mucha importancia, mucha fotito, luego va caminando detrás del señor Biden. Ese, por cierto, no le parece muy mayor. No. Ese no le parece muy mayor. No. Y va, en definitiva, lamiendo las botas de medio mundo, porque ha vendido nuestra soberanía. Y va pidiendo permiso a aquellos que, sin presentarse a las elecciones, quieren acabar con las soberanías, con las democracias y con las naciones, con políticas globalistas de espaldas a todos nosotros. Y por supuesto padecemos un gobierno liberticida, que ya casi nos sorprende. Se han atrevido a desenterrar muertos contra el criterio de sus familias, pero es que nos quieren decir cómo pensar sobre nuestro pasado. Vox nunca hará eso. Nosotros nos vamos a decir lo que tenéis que pensar sobre la guerra civil, sobre el bando nacional o sobre el bando republicano. Estoy seguro que tenéis abuelos en los dos bandos, algunos de vosotros, y otros solo en uno de ellos o en el otro. ¿Y qué? Es nuestra historia. Lo que queremos es concordia, y queremos que el abrazo que se dieron nuestros abuelos, el abrazo que recibimos en herencia de nuestros padres, siga presente. No queremos una política de odio, no queremos una política contra la libertad, no queremos políticos que nos digan lo que tenemos que pensar, ni que digan a los historiadores lo que tienen que escribir, ni digan lo que nos tiene que emocionar o lo que nos tiene que desagradar. No queremos globalistas que nos digan lo que tenemos que comer, cómo tenemos que viajar o a quién tenemos que rezar.
Con esa libertad está acabando el gobierno. ¿Y quiénes son los beneficiarios de este gobierno? Porque no parecéis vosotros. Pues tristemente es muy claro. Por ahora los golpistas que están en la calle, los terroristas que han asesinado a 1 millar de españoles y que están ya saliendo a las calles con homenajes que deberían estar prohibidos, los violadores, los pederastas, los corruptos, todos los que han visto cómo se cambiaba el Código Penal para abaratar los delitos de malversación y de sedición. Para esos gobierna Sánchez. ¿Por qué? Porque lo único que le importa es estar 1 minuto más en el poder. Y por eso está dispuesto a todo. Un Sánchez que no tengo ninguna duda, según se acerquen las elecciones, si ve que no gana, no tiene lo que hay que tener para presentarse. Porque tiene una vanidad tan gigantesca que es incapaz de soportar la derrota que los españoles le vamos a procurar. Ya está pensando en si preside la Unión Europea 6 meses y después a ver si se coloca en la OTAN o en cualquier otro sitio. Y todas esas decisiones que toma, que nadie entiende, las toma por eso. Ha cambiado la posición sobre el Sáhara. La posición sobre el Sáhara se podrá cambiar o no, porque seguro que incluso aquí hay posiciones distintas. Pero ha cambiado la posición sobre el Sáhara sin decirlo en las elecciones. Contra la posición del Parlamento, incluso contra la posición de su partido y de su propio gobierno. Y la ha cambiado y nadie sabe por qué la ha cambiado. Pues por intereses personales. Eso es lo único que podemos pensar. Si no puede explicarlo, es solo por eso. Porque inmediatamente lo que ha provocado es que el gas de Argelia vaya por Italia en vez de por España. Por los españoles no lo ha hecho. ¿Y qué hay frente a este gobierno culpable, que es el peor gobierno de nuestra historia? ¿Qué hay frente a lo peor que nos gobierna? La nada, porque tenemos unos señores de compañeros de oposición, y digo oposición entre comillas, que quieren que estemos muy calladitos. Nada, lo que hay que hacer es esperar a que caiga el poder como una fruta madura, como una fruta podrida es como va a caer el poder si no echamos a Sánchez cuanto antes y mejor hoy que mañana, como una fruta podrida. Pero esos señores no quieren hablar mucho contra el gobierno. ¿Sabéis por qué? Porque están acostumbrados a un bipartidismo que es como el viejo turnismo de la Restauración de hace un siglo, de la época en la que se compraban los votos. Bueno, ahora gobiernan ellos, ahora nos toca a nosotros. Y en realidad al PSOE no le importa nada que gobierne el PP, porque llega y ¿qué leyes del PSOE quita? Ninguna. Entonces, y el propio PP nos lo ha demostrado. No se sienten como en conjunto los españoles. Deberíamos sentirnos dueños del poder cuando se gobierna, cuando recibes el respaldo. Se sienten realquilados. Piensan que no tienen derechos. Gobiernan y no, España es de izquierdas, es que el PSOE es muy fuerte. Y entonces llegan allí y no cambian nada. Son como unos contables que nos dicen que lo importante es solo la economía, que hay que equilibrar las cuentas públicas. Y eso está muy bien, pero es que ni eso hicieron bien, porque subieron los impuestos. Cuando Rajoy llegó prometiendo cambiar todas las leyes de Zapatero, llegó, no cambió ninguna y subió los impuestos, más de lo que pedía el Partido Comunista de España. Entonces ellos lo único que quieren es heredar el poder. No quieren una alternativa. Solo es un simple relevo. Donde se sienta hoy el señor Sánchez, mañana se quiere sentar el señor Feijóo. ¿Para qué? Sí, la prioridad es echar a Sánchez, nos dicen. ¿Para qué? ¿Para que se siente otro donde se siente Sánchez? La prioridad verdadera es cambiar todas y cada una de las políticas de los socialistas. Esa es la prioridad, derogar una tras otra todas las leyes liberticidas, la de género, la trans, la de memoria histórica, todas esas leyes que no sirven para nada, que ni protegen a las mujeres, ni a los hombres, ni nos dan seguridad, ni nos quitan la libertad. Eso es lo que hay que hacer. Y por eso nosotros queremos una alternativa. No queremos que donde está Sánchez se siente Feijóo, ni que se siente Abascal. No queremos que donde hay 10.000 socialistas en el gobierno se pongan a 5.000 del PP y a 5.000 de Vox. Lo que queremos es que eso sirva para algo. Porque ya le hemos escuchado al señor Feijóo hace poco que quería derogar, dijo la ley de memoria democrática, la de memoria histórica no lo dice. Pero es que tiene leyes de memoria histórica sin derogar en Andalucía. Y en Castilla y León aún no hemos conseguido que se cumpla el pacto de gobierno con el PP.
Porque al señor Mañueco no le dejan en Génova derogar la ley de memoria histórica de Castilla y León. Y nosotros lo hemos dicho muy claro, derogación, y lo único que tiene que mantenerse es ayudar a las personas que quieren buscar un familiar. Nada más. Nada más. En eso debería consistir una ley de memoria, que no creo que tenga que existir con esos términos. En ayudar a la gente que busca un familiar. Nada más. No que nos digan cómo pensar. Y estos dicen que van a derogar. Están mintiendo otra vez. Si no lo derogan donde gobiernan. Pero si la ley trans que critican tienen una peor en Madrid y otra en Galicia. Esos son los beneficiarios del gobierno, esos son a los que nos referíamos. Ayer en La Palma visitamos la zona donde están viviendo algunos compatriotas, en unas estructuras metálicas a las que les han hecho ventanas, y allí siguen. Mientras tanto, vemos cómo llaman a la inmigración ilegal. Y cuando fuimos al hotel donde estábamos alojados, me encontré a un chico que me dijo, a mí me impresionó mucho el testimonio, porque dijo, no he perdido mi casa, no he perdido mi identidad, lo hemos perdido todo. He perdido el paisaje, he perdido todo lo que yo veía en mi infancia. No es simplemente que se te quema la casa, todo desaparece. Y no te quitan el terreno, pero lo protegen y no puedes hacer nada. Y mientras tanto está viviendo en un hotel, en una habitación de 3 por 3 metros. Y me dijo, he perdido incluso a mi pareja, porque vivíamos en una casa amplia. Nos hemos tenido que ir durante 2 años a vivir a un hotel en una habitación de 3 por 3 metros, y eso tiene consecuencias. Hay gente a la que le han destruido la vida, y para ayudar a esa gente no hay dinero. Todos los impuestos abusivos no sirven para ayudar a esa gente. Y tienen que llamar a la inmigración ilegal y dar falsas promesas a personas de otras patrias. Eso es lo que hace este gobierno. Y por eso no podemos soportar que frente a este gobierno en la oposición esté la nada. Una nada que lo critica todo. Si Vox convoca manifestaciones multitudinarias, por cierto, ellos no van. Eso está mal, es que eso debe beneficiar al gobierno. Si Vox acude a los tribunales a querellarse contra el gobierno, bueno, Vox ya está sobreactuando. Si Vox acude al Tribunal Constitucional, ellos callaos, no vaya a ser que pierdan 50 recursos de Vox al Constitucional. Por cierto, unos que presentaron ellos contra la ley del aborto, que lo presentaron ellos solitos, 13 años sin resolverse, y en cuanto han oído que el Tribunal Constitucional no les va a dar la razón, sale el señor Feijóo a decir que le parece muy bien. Pero ¿cuándo se ha visto en el mundo un partido que presenta un recurso en el Constitucional y celebra que no le den la razón? Pero ¿cómo nos podemos fiar de esta gente? Mociones de censura tampoco son convenientes. En la primera nos insultaron, votaron en contra. Nos dijeron incluso que chapoteábamos en la sangre de los muertos del terrorismo. Tuvimos que soportarlo todo, por cierto, de ellos y de sus medios de comunicación lacayos, que después de aquella intervención del presidente del Partido Popular, dijeron que prácticamente había hablado allí castellano, Cánovas del Castillo. Era la mejor intervención de un dirigente conservador en España. Salió Pablo Iglesias a aplaudirle. Salió Pablo Iglesias a aplaudirle. Yo luego, cuando me tocó salir, recordaba unas palabras de Jardiel Poncela, que le dije al presidente del Partido Popular. Entonces, si queréis que os aplaudan, moríos. Y eso es efectivamente lo que hicieron en esa moción, eligiendo apoyar a Sánchez. Dicen que la moción fortalece al gobierno, y en vez de votar a favor para que el gobierno esté menos fortalecido, o votan en contra o se abstienen. ¿Pero qué tipo de argumentos son esos? Dicen que no hay que presentarla porque se va a perder. ¿Y por qué presentan iniciativas en el Parlamento todos los días? ¿Por qué van a los ayuntamientos, a los parlamentos autonómicos donde no gobiernan y presentan iniciativas que pierden? ¿Por qué van al Congreso y al Senado, que los tenemos ahí al lado, y presentan iniciativas que pierden? ¿Por qué? Y la moción de censura no se puede presentar para retratar a este gobierno. Y además cometen la soberbia de anticipar el voto. Un partido tan moderado, tan de centro, que caben todos. No puede escuchar una intervención de un señor antes de decidir el sentido del voto. ¿Sabéis por qué lo hacen? Lo dijo el otro día un dirigente del PP en una tertulia. Nosotros nunca vamos a ir por detrás de Vox. ¿Por qué? Porque es lo único que les importa, la competencia electoral. Y lo que les pedimos es que les importe España y que apoyen esta moción de censura contra el peor gobierno de nuestra historia.
constitucionalistas. El Vox es un partido que está contra Europa. Nunca hemos dicho que estamos contra Europa. Contra Europa estarán pues, los que están destruyendo las raíces y la identidad de Europa y los que quieren convertir Europa en África. Esos estarán contra Europa. Los burócratas de Bruselas, los globalistas, los que patrocinan la inmigración ilegal, los que traen inseguridad, los que traen toda esa falta de convivencia y de incompatibilidades culturales. Nosotros no. También dice, Vox está contra la Constitución. No. Vox ha dicho que hay cosas de la Constitución que no le gustan y que le gustaría cambiarlas a través de los procedimientos de reforma. No nos gusta el modelo de las autonomías. Como demócratas nos presentamos a las elecciones e intentaremos cambiar las cosas desde dentro. Golpistas son otros. Pero estos que se llaman constitucionalistas a sí mismos, cuando Vox dice, hay un artículo en la Constitución que faculta al gobierno a hacer una consulta, al referéndum, y a preguntar a los españoles sobre temas de interés general o asuntos de trascendencia política. ¿Sabéis cuántas veces han preguntado a los españoles durante todos estos años de democracia? Dos. Con la OTAN y con la Unión Europea. 2. 40 años. Claro, nos dicen, habéis votado muchas veces. Cada 4 años votáis y elegís a los representantes. ¿Y de qué sirve? Si se presenta un señor diciendo que va a derogar todo lo que hizo Zapatero y cuando llega no deroga nada. ¿Y de qué sirve si se presenta un señor diciendo no voy a pactar contigo, cuando llega pacta con todos esos? ¿De qué sirve? ¿Por qué no nos preguntan sobre asuntos que nos importan? ¿Por qué no nos preguntan sobre las prospecciones petrolíferas, la búsqueda de litio, la búsqueda de gas? ¿Por qué no nos preguntan a los españoles en conjunto si queremos buscar nuestras propias fuentes de energía para tener soberanía energética o si queremos seguir pagando la luz y el gas como si fuera oro? Que nos lo pregunten. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué votan ellos solitos en el Parlamento una ley para prohibir la exploración de nuestros recursos? ¿Por qué en vez de pactar con los separatistas durante 40 años uno tras otro no nos preguntan si esos partidos pueden ser legales? Partidos que quieren destruir la unidad nacional, que trabajan contra todos, que trabajan contra el fundamento de la Constitución, que es la unidad de nuestra patria. En el artículo 2 lo dice bien claro. ¿Esos no les parecen constitucionalistas? Ya vemos cómo pactan con ellos. No, el cordón sanitario solo para Vox. Que pregunten a los españoles si esos partidos merecen ser legales o tienen que estar fuera de la legalidad, como estarían en muchos países de Europa. Que nos pregunten también y que nos lo digan claro. Oye, nosotros queremos abrir las fronteras y que aquí venga todo el mundo porque hay un problema de natalidad y que vengan a pagarnos las pensiones, porque aquí cabe todo el mundo y todo el mundo se puede adaptar y todo el mundo es bueno. Pues que lo digan, que lo pregunten en referéndum y otros diremos que hay que votar otra cosa, que queremos una inmigración legal y ordenada y que queremos que se piense en primer lugar en los españoles y que queremos el futuro de nuestros hijos. No nos preguntan de nada, nos quieren seguir decidiendo todo a nuestras espaldas. Y eso los constitucionalistas, que son constitucionalistas a demanda, cuando no les conviene un artículo de la Constitución, lo esconden y le afean a Vox todo. Nada es conveniente, ni la moción de censura que cabe en la Constitución, ni preguntar a los españoles en referéndum como permite la Constitución, nada. Lo único conveniente para ellos es seguir repartiéndose de espaldas a todos nosotros. Y nos encontramos ante un gobierno que vota un día una ley para derogar la prostitución y que después tiene un montón de diputados metidos en una trama horripilante con prostitución y cocaína. Un gobierno que viene a proteger a las mujeres y habla de la paridad y suelta a los violadores. Son una manada de desaprensivos sin escrúpulos y no tienen otro nombre. Pero a nosotros nos tienen enfrente y nos van a seguir teniendo enfrente con el apoyo de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestro aliento y adelante, españoles de Gran Canaria, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! ¡Viva! Para escuchar nuestro himno nacional. Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.